Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada, en procura de la verdad oculta, con su servidor, ministro Enoc Martín, en la lección 7, el pacto en el Sinaí, sección 1, los 144,000 águilas volando sobre el monte Sión, divisiones, el vuelo desde Egipto al monte Sinaí, profecía sobre los 144,000 con fuerza como las águilas. Sección 2. La vara de redención. Divisiones. Promesa de redención de Egipto. La vara, el medio para redimir al pueblo de Egipto. La vara, símbolo de vida. Profecía de la vara que redime. Sección número 3. El Sinaí, organización y reorganización. Divisiones. El monte Sinaí y el monte Horeb son lo mismo. 70 ancianos líderes en el Sinaí, símbolo de organización. 70 miembros del Sanedrín, símbolo de organización. Las dos organizaciones en la misma denominación. La reorganización de los 144,000 estará fenomenal. Tanto el título, las secciones y las divisiones. Para continuar, les invito a que nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro y nosotros, como siempre, sus alumnos. En el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Bienvenidos a la sección titulada 144,000 águilas volando sobre el monte Sión. La división primera a analizar es el vuelo de Egipto al monte Sinaí. Y el texto clave está en la Biblia. Lo cito. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 11. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas. Este texto de la Biblia ocurre en la realidad. Las águilas, cuando le enseñan a volar a sus polluelos, los colocan sobre sus alas. Es interesante que Dios utiliza esta realidad para enseñarnos a través de una ilustración. Les cito lo que dice la Biblia. Éxodo, el capítulo 19, el versículo 4 declara: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas. Subrayemos, y os he traído a mí. Este texto nos muestra que como hacen las águilas, así lo hizo Dios. Tomó al pueblo de Israel y colocó sobre las alas de águila. Lo que significa es que en el simbolismo de esta ilustración, los polluelos de águilas, o dicho directamente, las águilas son símbolo de el pueblo de Dios. En este caso y su contexto está haciendo referencia al Israel antiguo, pero también el contexto de Éxodo 19, directamente el verso 1 declara: de Egipto llegaron al desierto del Sinaí. Esto implica que en la ilustración que Dios utiliza aquí, se realizó un vuelo de águila con sus polluelos de Egipto rumbo al monte Sinaí. Eso es lo que nos muestra, pero que quede en nuestra mente que las águilas son símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia. Hablando de ello, en la profecía del profeta del Evangelio en el Antiguo Testamento, hago referencia a Isaías. En su capítulo 40, el versículo 27 declara: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Pueden preguntarse, ¿este Israel de este texto es el individuo o es el pueblo, las 12 tribus, todo el pueblo, el Israel antiguo? La respuesta es que hace referencia a el pueblo,
a la iglesia, pero no al antiguo, sino al moderno. Para ello, voy a dar una cita como referencia y lo encontramos en Isaías, el capítulo 40, el versículo 31, declara así: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si notan que los últimos versículos de Isaías 40, desde el verso 27 hasta el 31, hace referencia y se introduce a Israel, pero luego el verso 31 a ese Israel les dice que son como los que van a obtener fuerza como las águilas. No dice como un solo personaje, sino se utiliza el término los en plural. Por lo tanto, el Israel del verso 27 de Isaías 40 es el pueblo, es la iglesia. Pero vamos a ver que el Israel de nuestro tiempo, ¿quién es? Para ello cito el espíritu de profecía. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 131. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces, Isaías 40, el verso 31, cuando dice que los que esperan en el Señor, los, plural, el pueblo, la iglesia, el Israel de hoy, los adventistas del séptimo día, tendrán fuerzas como las águilas. Pero la pregunta es, ¿para qué se debe de tener fuerza como las águilas? Para ello, voy a dar una cita más como referencia para reforzar que el pueblo de Dios actual, la iglesia adventista, debe ser como las águilas. Tiene que tener fuerza como las águilas, debe tener visión como las águilas. Para ello, voy a citar Testimonios para la Iglesia, el tomo 5. En la página 217 declara: muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sión para observar con ojo de águila, subrayemos, la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación, están ellos mismos dormidos. Entonces aquí está hablando de muchos, de los que están en Sión. Cuando uno va a la Biblia, encuentra en Isaías 51, el verso 16, la última parte, dice: Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, de los miembros de la iglesia. Dice el texto que acabamos de leer que debiesen de tener la mirada como lo hacen las águilas, ojo de águila, para ver lo que está a punto de ocurrir, la inminente destrucción en el pueblo de Dios realizada por ángeles. Dice que están dormidos, no están despiertos con los ojos de águila viendo el objetivo, lo que está a punto de ocurrir, sino que están cerrados. Esos ojos de águilas, están dormidos. Tienen que despertar tanto los líderes en la iglesia adventista del séptimo día, tanto los líderes del mensaje de la real verdad presente, porque también están dormidos, no despiertan. El diablo los ha desviado a hacer cualquier otra tontería, menos lo que deben y debemos de hacer. Dicho esto, entonces podemos saber que este grupo selecto del Israel moderno, el de hoy, la iglesia adventista, estará conformada finalmente por solo los fieles. Y eso nos lo muestra Apocalipsis, capítulo 7, el verso 4. Y dice: y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué Israel? El Israel de hoy, la iglesia adventista. Los fieles, ¿cuántos van a ser sellados? Única y exclusivamente, netamente, exactamente, 144,000. Ni uno más, ni uno menos. El cupo es limitado. Hermano y hermana, usted tiene que despertar hoy. Si otros no quieren avanzar, que se queden. Si otros quieren seguir roncando, que sigan roncando. Usted despierte, usted avance. ¡Vamos! Apocalipsis 14, el verso 1, hablando de estas águilas, hablando de estos que tienen una visión a la verdad presente y la predican. Estos que van a tener fuerza como las águilas.
Apocalipsis 14, el verso 1 declara: después miré, y he aquí el Cordero, Cristo, estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Solo existe en este globo terráqueo un verdadero monte Sión, literal, físico y antiguo, y está en el Medio Oriente, justo donde ahora hay guerra. ¿Saben por qué? Porque Dios va a limpiar ese territorio, va a sacar a los judíos incrédulos, va a sacar a los árabes incrédulos, va a sacar a los adventistas incrédulos y que cometen abominaciones, porque allá también hay adventistas, los va a sacar y solo va a tener ahí a los sellados, a los 144,000. Así lo dice la profecía, no lo digo yo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la profecía, utilizando una ilustración de las águilas, nos muestra que en un futuro muy cercano habrá 144,000 personas con fuerza como las águilas. 144,000 personas con visión de águila, astutos, que ven la presa, que debe ser rescatada, que debe ser salvada con el último mensaje del juicio de los vivos. Hermano y hermana, entonces que quede en nuestra mente que los 144,000 con la fuerza de las águilas para terminar la obra de Dios en todas las naciones. Para eso se requiere la fuerza como las águilas, porque terminaremos la obra en todas las naciones y se va a convertir una gran multitud que nadie va a poder contar. Escrito está, Apocalipsis 7, verso 9. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí, a esta primera sección. Dele me gusta a este video porque esto es palabra de Dios, esto es Biblia, esto es espíritu de profecía. Dele me gusta, no lo dude, dele me gusta y déjenos su opinión. Solo escriba allí, si le cuesta tanto, solo escriba la frase fuerza de águila. Esa sería la señal que usted quiere tener la fuerza de águila. Y eso sería la señal que usted quiere ser uno de los 144,000. Así que tómese unos segundos ahí en la cajita de abajo y escriba fuerza de águila, porque usted quiere ser uno de los 144,000. Y por favor, póngale, si quiere, pausa este video y ahí abajo hay un botoncito que dice compartir. Comparta este video en sus distintas redes sociales. Ahora o nunca, el tiempo se nos está acabando. Estamos en cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0. Comparta. En WhatsApp, en Facebook, en YouTube, en Telegram, en Messenger y donde usted pueda. Que el Señor lo va a bendecir. Muchas, pero muchas gracias. Bienvenidos a la sección titulada La Vara de Redención. La primera división de nuestro análisis es la promesa de redención de Egipto. Y el texto clave está en la Biblia. Y citamos Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, subrayemos, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré, subrayemos, con brazo extendido y con juicios grandes. Este texto es una promesa de redención, de rescate, de salvación de la esclavitud que estaba sufriendo el pueblo en Egipto. Se utiliza el término os redimiré de redención. Ahora, ¿con qué Dios iba a redimir o rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Para ello vamos a dar la solución que fue en aquella época para ver hoy cuál será la solución para nuestro tiempo. ¿Qué les parece que leamos lo que dice Éxodo capítulo 4, el verso 20? Entonces Moisés volvió a la tierra de Egipto, subrayemos, tomó también Moisés la vara de Dios, subrayemos, en su mano. Entonces, el medio que Dios utilizó para redimir, rescatar de la esclavitud en Egipto fue la vara de Dios. Ahora, esto es interesante, que cuando uno va a repasar todo el Éxodo, encontramos en sus distintos capítulos que las plagas se realizaron con la vara. La división del mar fue con la vara. Cuando estaba el pueblo de Israel en guerra con
otras naciones y Moisés levantaba la vara en alto, el pueblo de Israel ganaba. Cuando él se cansaba y bajaba la vara, el pueblo de Israel perdía. Entonces todo fue con la vara. Él fue el medio de salvación, de redención. Ahora vamos a citar la división que la vara es símbolo de vida. El texto es Génesis capítulo 1, el verso 30. Hierba verde será vuestro alimento. Subrayemos verde, porque el verde es símbolo de vida, por eso iba a ser el alimento. Verde igual símbolo de vida. Luego tenemos Números 17, el verso 8. La vara reverdeció y produjo capullos y floreció y dio almendras. ¿Qué pasó con la vara? Dice que reverdeció. El verde es símbolo de vida y tanta vida tenía que dio fruto. Amén. Luego tenemos Hebreos, el capítulo 9, el verso 4. La vara que reverdeció, para resaltar que el verde es vida. Por lo tanto, la vara es símbolo de vida. Y claro, porque Dios los rescató de la esclavitud, que estaban condenados a muerte, y se utilizó la vara, y obviamente que obtuvieron libertad y con ella vida libre. Ahora vamos a citarles lo que la profecía señala para usted y para mí en nuestros días, y muchos ni cuenta se han dado, que ya llegó algo que tiene que ver con la vara de los últimos días. Les voy a leer una versión antigua. Les voy a citar Sagradas Escrituras 1569. Miqueas 6:9 dice: la voz del Señor clama a la ciudad, y el varón de sabiduría verá tu nombre. Oíd la vara y a quien lo establece. Entonces, esta profecía nos está señalando que hay que oír la vara. ¿Por qué? Porque es Dios el que está hablando a través de la vara. Pero la vara de Moisés nunca habló. La vara de Moisés no expresó alguna voz. Pero ¿por qué Dios dice en esta profecía que usted y yo tenemos que obedecer esta orden de oír la vara? Solamente usted y yo podemos oír la vara, no un palo de madera, sino un mensaje que habla a nuestros oídos. Y por eso Dios dice, oíd la vara. Hoy por hoy, puedo decir que en 1930, si apunte bien ahí, que resalte ahí en su pantalla, el año 1930 fue el año en que llegó el libro, el mensaje llamado La Vara del Pastor. ¿Por qué del pastor? San Juan capítulo 10, Cristo en ese capítulo se describe como el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Claro, el buen pastor es Cristo. La vara, el símbolo de vida, símbolo de un mensaje que te está hablando, que te está reprendiendo. Del pastor, porque Cristo es el dueño de este mensaje. Por eso, Miqueas 6:9, en la versión antigua, no en las modernas, Miqueas 6:9, la última parte dice, oíd la vara. Hermanos, ya llegó el mensaje para usted y para mí, porque la vara es Biblia y espíritu de profecía. Apunten ahí abajo si usted ya me comprendió bien esta sección. Escriba ahí abajo en la cajita de los comentarios, la vara, símbolo de vida. Por favor, otra vez, ahí abajo, sí usted, ahí abajo. La vara, símbolo de vida. Entenderemos que usted quiere estudiar este mensaje, quiere profundizar, quiere conocer este mensaje llamado la vara. Hermano y hermana, si usted ha entendido bien, dele me gusta a este video que es Biblia y espíritu de profecía. Y por favor, comparta este video en sus distintas redes sociales. Ministro, es que estoy viendo el video ahora. Póngale pausa. Ahí abajo está el botón de compartir. Comparta ahora o nunca, el tiempo se nos acaba. Cuenta regresiva. 3, 2, 1 y 0. Se acabará el tiempo de gracia y va a empezar el juicio de los vivos. Y antes de que empiece tenemos que advertir a miles, millones de adventistas. Y aprovecho de decir que Dios bendiga a la iglesia adventista del séptimo día. Muchas y muchas gracias por hacer obra misionera al compartir. Amén. Bienvenidos a la sección titulada El Sinaí, organización y
reorganización. La primera división en nuestro análisis es que el monte Sinaí y el monte Horeb son exactamente lo mismo. Y lo voy a comprobar. Éxodo 19:18, monte Sinaí. En Éxodo 20, del verso 1 al 17, se mencionan los 10 mandamientos. Entiéndase que en Éxodo 19, inclusive Éxodo 20 hasta el 24, está hablando de eventos que ocurrieron en el monte Sinaí. Ok. Éxodo 19:1 y Éxodo 18, el verso 5, le llaman al monte Sinaí el monte de Dios. Ahora, puesto que al Sinaí se le llama el monte de Dios, ahora voy a darle un texto donde al monte Horeb se le da el mismo nombre. Y tenemos Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 8. Horeb, el monte de Dios. Por lo tanto, el monte Horeb y el monte Sinaí son lo mismo. Son el santo monte de Dios. Ahora, vamos a introducir que 70 ancianos líderes en el monte Sinaí fue un símbolo de organización. Sí, usted debe de saber que en el Sinaí se organizó la iglesia judía del Antiguo Testamento. Éxodo 24, el verso 1. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, subrayemos esta frase, de Israel, y adorarán desde lejos. ¿Sí notan? 70 ancianos, pero no de edad necesariamente, sino como líderes, como puestos de liderazgo en la reciente iglesia del Antiguo Testamento. En el Sinaí es donde se organizó la iglesia judía. Y la evidencia aparece ahí en su pantalla. Gálatas 4:25 lo declara. Ahora voy a comprobar que en el Nuevo Testamento el símbolo de la organización de la iglesia judía eran los 70 miembros del Sanedrín. Ahora, voy a dar un par por lo menos de textos para comprobar lo siguiente, pero deben de saber esto. El vocablo griego Sinedrión se traduce como Sanedrín, pero muchas versiones en español lo traducen como concilio. Entonces, cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento el término concilio, debe entenderse como Sanedrín. Y el Sanedrín eran los líderes de la iglesia judía. Eran 70 miembros. Voy a darles el texto número 1. Hechos 24, el verso 20. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. Entiéndase como Sanedrín. Y compréndase, 70 miembros. Símbolo de organización de iglesia. El concepto del Sanedrín, pero bajo este término. Marcos 15:43. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio. Es decir, del Sanedrín. 70 miembros, organización de iglesia. En la actualidad tenemos dos organizaciones en la misma denominación. Hablo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Voy a enumerar estas dos organizaciones dentro del mismo movimiento. Inclusive, en la iglesia judía era una denominación, pero ahí había otra organización que era la de Cristo con sus discípulos. Si notan, era la misma denominación con dos organizaciones trabajando con un mismo objetivo. Ahora vamos a ver, en nuestro tiempo también hay dos organizaciones dentro de una misma denominación, dentro de una misma iglesia. En este caso, vamos a numerar. Número 1, la organización de 1844. Y hacemos referencia a Daniel 8:14, los 2300 días que se traducen como años, 2300 años
que empezaron en el 457 a.C. y terminaron el 22 de octubre, día martes, de 1844. Esta organización, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está enfocada en la salvación del mundo. He registrado en Mateo 28, verso 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Ese es el enfoque que tiene la iglesia. La iglesia es estar buscando a los impíos, a los paganos y mojarlos, porque ahora no los está preparando. Pero su enfoque es el mundo. Pero por necesidad, como la iglesia no está del todo bien, porque hay cizaña, infiltración de jesuitas, inconversos, mundanos que se han mojado y han ingresado a la iglesia con todas sus costumbres, entonces surge la necesidad de una más organización. Esta sería la número 2. La organización del mensaje que llegó en 1930. Y su enfoque está en hacer obra misionera, trabajar en favor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y por qué lo decimos? Porque Cristo dio también la comisión, registrado en, apunten, Mateo capítulo 10, el verso 6. Ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel. ¿Qué significa? Para ello, vamos a leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 131. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces, Cristo, al mandar a sus discípulos y a usted, que somos también discípulos, usted y yo, nos envía a Israel a buscar las ovejas perdidas dentro. ¿Israel quién es? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, actualmente. Ahora, ¿por qué hacer una obra misionera en favor de la Iglesia Adventista? Bueno, vamos a ver el problema que la profecía nos señala. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 201 declara: la Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder. ¿A quién dejó de seguir? A Cristo. Pero usted puede preguntar, ministro Enoch Martín, pero yo veo que los pastores hablan mucho de Cristo, predican mucho de Él. Sí, es cierto, hablan mucho de Él, pero el hecho de que hablan mucho de Él no significa que obedecen a Él. No significa que siguen a Cristo como su líder. No, porque Cristo obedecía todo lo que estaba escrito y aplicable para su tiempo. Pero hoy, pastores, ancianos, secretarios, tesoreros, vocales, miembros de iglesia, etcétera, presidente de conferencia general, su enfoque no está en la vigencia de las órdenes directas de Dios a la Iglesia Adventista. Pongamos un ejemplo tan sencillo. La hermana Elena de Hoy, profetisa de la Iglesia Adventista y fundadora de la misma, junto con otros pioneros, ella declaró inspiradamente en consejos sobre el régimen alimenticio. Ella dice: ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Y hoy veo un montón, y usted también los ve, usted corrobora, ve un montón de pastores, y los digo con cariño, pastorcitos, comelones y carnívoros, obesos, gordos. Esa es la realidad. No respetan la reforma por salud, siguen tragando, comiendo. Digo tragando porque el bolo alimenticio se traga. Entonces, siguen comiendo carne, cuando Dios dijo no más carne. ¿Ven? Hablan mucho de Cristo, pero no practican lo que Cristo practicaba en el sentido de obediencia. Cristo obedeció todo lo que se le aplicó en su tiempo, pero hoy, en nuestro tiempo más avanzado, se nos aplica la orden de no más carne. Se nos aplica la orden de obedecer de acuerdo a la ley y al testimonio, en la Biblia y el espíritu de profecía. Y muchos adventistas no creen ni siquiera en los libros escritos por Elena de White. Ahora, mucho menos creen en toda la Biblia. Dicen por palabra que sí lo creen, pero no creen que Ezequiel 9 se va a cumplir en nuestro tiempo. Eso sí no les gusta. Si creen, Dios es amor. Ese texto les fascina. El texto que dice que de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, eso lo aman. Pero no aman que Dios es fuego consumidor. Ese texto de la Biblia no lo aman. Así que, hermanos, tenemos que reflexionar. Por eso hay necesidad de una reorganización, porque hay un problema.
Entonces voy a citar Testimonios para la Iglesia, el volumen 5 o tomo 5, en la página 196 dice: los ancianos, entiéndase como líderes, pastores, presidentes de conferencia general, de uniones, de divisiones. Los ancianos delante de la casa, dice la profetisa de la iglesia hoy día, han traicionado su cometido. ¿Qué han hecho los líderes de la iglesia? Han traicionado su misión. No lo están cumpliendo. De predicar la real verdad presente, de instruir a los que son bautizados, solo los mojan. Esa es una realidad que usted lo corrobora, guste o disguste. Entonces, todo esto es un problema que tiene que solucionarse. Y por ello, Dios declaró, y ahí va a aparecer en pantalla este texto muy importante, es una cita: Boletín de la Conferencia General, sesión 34, volumen 4, extra número 1, abril 3, 1901, página 25, columna 1 y 2. Está muy largo, sí, pero es la evidencia. ¿Qué quieren que haga? Ahí está la evidencia en su pantalla. Ahora voy a leer esta cita. Que estos hombres están en un lugar sagrado para ser como la voz de Dios para el pueblo, como una vez creíamos que era la conferencia general. Esto está en el pasado. Lo que queremos ahora, subrayen esta frase, lo que queremos ahora es una reorganización. Lo dije despacio, sílaba por sílaba, una reorganización. ¿Qué necesitamos por tanto problema de no seguir las instrucciones de Dios de parte del liderazgo y del pueblo? Necesitamos una reorganización. Ojo lo que voy a decir. Como ministro del Evangelio, con la palabra, la autoridad de la Biblia, decimos: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada e iniciada el 22 de octubre, martes de 1844 hasta nuestro tiempo, es el pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo de Dios. Pero ministros, que ahí hay mucho pecado. Sí, ¿y qué? Hay mucho pecado. Sí, y tenemos que ver cuál es la solución. Tenemos que permanecer en la iglesia. No tenemos que abandonar la iglesia. Esto quisiera que los opositores y mis detractores en las redes sociales y en los púlpitos adventistas pudieran tomar. Que el ministro Enoch Martín no dice que hay que salir de la iglesia adventista. Al contrario, enseño y reafirmo en este video que debemos permanecer en la iglesia adventista. Yo mismo estoy en la iglesia adventista. Muchos me quieren en la iglesia adventista y otros me odian en la iglesia adventista, pero me quedo con los que me quieren, pero dentro de la iglesia adventista, sin salirme, pero no calentando una banca como usted y muchos otros lo hacen, que no mueven ni un dedo ni para compartir este video. La iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios. Hay que permanecer en la iglesia para obtener el sello, gimiendo y clamando contra los pecados en la iglesia. Aunque te llamen criticón, disidente, rebelde, enemigo de la iglesia, no importa, es la orden de Dios. Léase, ahí va a aparecer en pantalla para que se lo memorice, Ezequiel 9:4. Y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal a los hombres que gimen, número 1, y claman, número 2, contra las abominaciones que se cometen en medio de ella. Si notan, hay que gemir y clamar contra las abominaciones, contra los pecados. Guste o disguste al presidente de conferencia general, guste o disguste al presidente de división, guste y disguste al presidente de Unión Guatemalteca, Unión Mexicana, Unión Colombiana, Unión Española, Unión, etcétera. Guste o disguste, tenemos que saber que hay que gemir y clamar contra los pecados que hay en la iglesia. Por eso lo hago yo. Por eso lo seguiré haciendo, porque quiero el sello y la aprobación en mi frente de Dios, el sello del Dios vivo, para sobrevivir el juicio de los vivos que está en Ezequiel 9. Ahora, dice la sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 149. Debe realizarse una reforma. Luego dice, reforma significa una reorganización. Subraye, reorganización. Un cambio en las ideas, teorías, hábitos y prácticas.
¿Qué necesita y qué debe realizarse? Dice la fundadora de la Iglesia Adventista junto con otros pioneros. ¿Qué dice ella? Dice que debe haber una reforma. ¿Y qué es reforma? Reforma es una reorganización. Nuevamente, escriba ahí abajo. Otra vez, hágalo hasta que se le quede. Escriba reorganización en los comentarios. Eso es lo que necesitamos y eso va a ocurrir. Ahora les voy a citar Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 102, en el mismo libro. Dice: en visiones de la noche vi un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. ¿Qué es reforma? Ya lo leímos, es una reorganización. ¿Qué vio la hermana Juay en el seno de la iglesia? Una reorganización. Entonces, si usted hoy es cobarde, es miedoso, es un pastor asalariado, es cualquier empleado de la iglesia adventista del séptimo día, y por ser empleado usted guarda silencio y no dice la verdad, es un cobarde, es un miedoso, etcétera, le advierto que todavía puede rescatarse, todavía puede salvarse, todavía puede recibir el sello del Dios vivo. Al momento de la grabación todavía puede, pero se está acercando el tiempo donde van a venir los ángeles y van a cortar a todos los mudos. Mudos no porque no tengan lengua, no porque no puedan hablar, sino porque son cobardes, miedosos. A todos los mudos los va a venir a cortar los ángeles y va a haber una nueva reorganización. Lo va a realizar Cristo mismo. Apocalipsis, el capítulo 7, el verso 4, habla de los que van a cumplir la perfecta reorganización. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Si notan, tenemos aquí a los 144,000 sellados, un número exacto, ni uno más ni uno menos. El cupo es limitado y la cuenta es regresiva. 3, 2, 1, 0. Se va a acabar muy pronto el sellamiento de los 144,000. Se va a acabar muy pronto la oportunidad de gemir y clamar contra todos los pecados en la iglesia. Se va a acabar, pero todavía puede. Para que luego, cuando tengamos esta reorganización, los 144,000 adventistas del séptimo día fieles que permanecieron en la iglesia y recibieron el sello y se eliminó todos los pecadores y quedaron solo ellos van a hacer la reorganización perfecta y van a ir juntos a cumplir la misión que los adventistas, nosotros no hemos cumplido de verdad. Vamos a ir a todas las naciones y Apocalipsis 7:9 declara: traerán una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. Si usted ha aprendido muy bien esto, denle me gusta a este video porque necesitamos una reorganización. Denle me gusta. Aproveche la oportunidad. Y en la sección de abajo hay una cajita ya. Puede dejarnos su opinión. Y lo primero que va a escribir ahí es reorganización. Y el signo igual 144,000. Apunte. Reorganización igual 144,000. Esta frase lo que significa es que la reorganización va a ocurrir según la profecía lo señala la Biblia y el espíritu de profecía. Va a haber una reorganización. Y lo mejor de lo mejor es que la iglesia adventista del séptimo día, fundada desde el 22 de octubre de 1844, día martes, de ahí en adelante, no va a caer la iglesia, no va a fracasar. La iglesia adventista va a triunfar, pero no con todos los infieles, solo con los fieles, solo con los sellados, solo con los valientes, con las heroínas, con los héroes, que aunque el montón rechaza esto, ahí están los héroes proclamando la verdad, como usted. Escriba ahí abajo, reorganización igual 144,000. Y por favor, comparta este video en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Instagram, en cualquier medio social que usted tenga acceso, ahora o nunca. Si usted tiene canal de YouTube, le doy permiso para que descargue este video y lo suba a su canal, ahora o nunca, porque el tiempo se nos está acabando. Gracias por habernos acompañado aquí. Si usted hace todas las instrucciones que le hemos dado hoy, de seguro nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera con sede en Guatemala les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el testimonio de Jesús
que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.